Vamos a continuar con el programa en esta ocasión. Con la ponencia titulada Interfaces cerebro-máquina, perspectivas en el deporte. La dictará el doctor Martín Bonfil Olivera, académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, a quien no solo porque es costumbre, sino porque es obligado ser agradecido, le reconocemos pues que haya dispuesto de su tiempo para estar con nosotros aquí en Tlaxcala el día de hoy. Antes de cederle el uso del micrófono, voy a hacer una muy breve referencia de carácter curricular de Martín Bonfil Olivera. Él es químico, farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1990 labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, donde se dedica a la divulgación científica. Participó en los proyectos del Museo de Ciencias Universum y el Museo de la Luz. Es autor de varios libros y numerosos artículos de divulgación científica y colabora regularmente en revistas y periódicos. Durante 15 años escribió la columna semanal La Ciencia por Gusto en Milenio Diario. Escribe la columna mensual Ojo de Mosca en la revista ¿Cómo ves?, desde sus inicios en 1998. Ha colaborado en diversos programas de radio y televisión con cápsulas de ciencia y actualmente tiene una videocolumna semanal en Agenda MX. Participó en el diseño del primer programa de posgrado en comunicación de la ciencia de la UNAM. En 2005 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. Ha impartido cursos en divulgación escrita y periodismo científico en casi todos los estados de la República Mexicana. Doctor Bonfil Olivera, tiene usted el uso del micrófono y se lo cedemos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya está prendido? No. Es el otro switch. Tiene dos switches que dicen on. Yo creo que me voy a parar aquí para poder ver las láminas. Pues primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado a este evento tan importante. Ya había yo participado cuando fue en mi sede en Universum hace unos años. Y quiero empezar diciendo tres cosas. Una, bueno, que es muy difícil dar una conferencia después de lo que acabamos de ver con el doctor Weiss, que yo no lo conocía, pero es un personaje verdaderamente fantástico. Después de la conferencia de ayer, por ejemplo, del doctor Hugo Castillo, creo que Sánchez Castillo, también, entonces bueno, espero no quedarles a deber. Segundo, no soy doctor, siempre me ponen doctor, pero no soy doctor, yo soy QFB y ahora es importante dejar eso claro porque con eso de que luego lo acusan a uno de plagiar. Y tercero, la charla que voy a dar, yo no soy experto en deportes, ni mucho menos. Tampoco soy experto en el campo del que voy a hablar de interfaces cerebro-máquina, pero sí soy divulgador científico, soy experto en comunicar ciencia. Entonces, he preparado esta charla, la he ido modificando porque no es la primera vez que la doy, pero como avanza muy rápido el campo. Pero lo que les quería decir es una charla a futuro. O sea, de lo que les voy a hablar realmente no es una realidad en este momento, sobre todo en el campo de los deportes.
sí es una realidad los avances que ha habido, pero para que llegue a aplicarse al deporte, que yo les voy a platicar un poquito para dónde va, por eso le puse perspectivas, bueno, eso va a llegar, ¿no? Pero todavía no llega. Entonces, esas son las tres advertencias que quería hacer. Bueno, pues déjenme decirles antes de entrar en el tema que yo vengo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Nos conocen por Universum, pero Universum es un museo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la DGDC. Y tenemos ya una historia de relación con el deporte, porque cuando estábamos en 1990 preparando la construcción, la creación del Gran Museo de Ciencias de la UNAM, que es Universum, como práctica hicimos un proyecto que fue una gran exposición en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, que se llamó Ciencia y Deporte, y en ella colaboró, por supuesto, la Dirección General del Deporte. Y fue muy bonita esa exposición. Yo no participé en esa especialmente, pero tuvo mucho éxito. Estuvo más de un año abierta. Recibimos un montonal de personas, sobre todo para esa época. Recibió premios nacionales, premios internacionales. A lo mejor ustedes conocen así que ya teníamos una historia con eso del deporte. También cuando fue el Mundial en México, ¿en qué año fue? Ya no me acuerdo. Pero desgraciadamente no encontré datos de esa exposición. Hicimos una exposición de deporte, fútbol y ciencia. Y no encontré ni fotos ni datos de esa exposición. Entonces tengo que meterme a los archivos de la DGDC. Pero también, como ustedes saben, tenemos una revista muy bonita que ya cumplió 25 años, que se llama ¿Cómo ves? Universum ya cumplió 30 años. Y en la revista ¿Cómo ves? Me di cuenta de que no hemos hablado lo suficiente de temas de deporte, pero sí lo hemos abordado en varias ocasiones. De hecho, voy a hablar con la editora ahora que regrese y le voy a decir, oye, en el deporte y relación con ciencia hay todo un campo que tenemos que explorar. Pero bueno, les decía, en el fútbol, pues obviamente aprovechamos el momento cuando se dio. Aquí también había algo sobre dopaje genético. Hace más de 10 años, ¿no? Cuando todavía era más o menos novedoso. Había artículos sobre temas como el deporte de la carrera, sobre los esteroides anabólicos, en fin, lo hemos abordado. Entonces hay una historia, ¿no? De relación entre la ciencia y el deporte y la divulgación científica y el deporte. Entonces, bueno, para hablar de interfase cerebro-máquina, pues quiero empezar hablando del cerebro, ¿no? Y ustedes saben que es uno de los órganos más complejos, probablemente el órgano más complejo de nuestro cuerpo, aunque el hígado también tiene lo suyo, pero pues es en gran medida lo que nos hace humanos, ¿no? Y no me voy a meter en la anatomía cerebral porque pues no los quiero aburrir y además yo tampoco me la sé de memoria, pero ustedes saben que tiene una complejidad muy grande, diferentes partes que influyen en diferentes funciones. Básicamente, ¿qué es un cerebro? Pues es 1,5 kilos de sesos que tenemos allá dentro del cráneo y que tiene esta complejidad, porque hay que reducirlo un poquito para ubicarnos, ¿no? No es magia, son 1,5 kilos de sesos, pero esos 1,5 kilos de sesos tienen 100,000 millones de neuronas, lo cual ya es mucho, ¿no? 100,000 millones de lo que sea es mucho, pero en la parte de la corteza, que es la parte más racional, la parte más consciente, están 11,000 millones de neuronas aproximadamente, y cada neurona se puede conectar hasta con 7,000 conexiones a otras neuronas. Entonces, esa es la complejidad. Esas conexiones se multiplica exponencialmente el número de posibilidades que tiene el cerebro. 1 a 5,000 billones, pero billones en español, o sea, millones de millones, ¿no? Porque en inglés son miles de millones. Y bueno, estos fueron de los primeros dibujos que hizo el español Ramón y Cajal, tratando de representar cómo se conectaba una neurona con otras. Y ven ustedes que una neurona no es como la ponen en los libros de secundaria, ¿no? O sea, tiene muchísimas más ramificaciones y cada puntito que ven ustedes ahí es una
una sinapsis que se puede conectar con otra neurona. Ahora ya sabemos los detalles bioquímicos, sabemos que las conexiones entre neuronas no son realmente conexiones, hay un espacio de separación entre una neurona y la otra en la sinapsis. La célula manda impulsos nerviosos a través de los axones y las dendritas, y al llegar a la punta se detiene esa señal eléctrica y libera sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que son captadas por la neurona receptora, y entonces la neurona receptora a su vez vuelve a mandar el mensaje eléctrico. Entonces es como una carrera de relevos, no es como un cable eléctrico, ¿no? Bueno, no me meto más en eso, pero nada más para tener una idea de cómo funciona. Ahí está más detallado, ¿no? Se conoce ya cada día con más detalle. Muchos de los antidepresivos que nos recetan cuando entramos en depresión modifican eso. Aquí está cómo viaja el impulso eléctrico como una ola de despolarización, en fin, pero no me quiero meter mucho en eso. Simplemente sabemos bastante bien ya cómo funciona el cerebro, sobre todo a nivel de neuronal, a nivel celular. Sabemos ya bastante a nivel de las regiones del cerebro y las distintas funciones, pero nos falta mucho por saber porque es de una enorme complejidad. Y aún así ya nos estamos metiendo a abrirle la cajuela al cerebro y empezar a moverle ahí las cosas. Entonces, hablemos de cómo estamos tratando de conectar máquinas con el cerebro. Y bueno, las más sencillas, las más obvias, son las interfaces indirectas, ¿no? Todos conocemos pues, este aparato que todos traemos ahora en la bolsa. Bueno, esa es una computadora y la estamos conectando con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestras necesidades, a través de la pantalla, de la voz. Ahora también le damos órdenes. Bueno, esa es una manera de conectar una computadora con un cerebro. También a través de un teclado y de un ratón lo podemos hacer. Ya se ha hablado aquí de que a lo mejor estamos cayendo en un exceso, pero eso ya es una versión de conectar máquinas con el cerebro de manera muy indirecta. Pero ahora hay maneras un poquito más elaboradas. Ya dejaron de fabricar el Wii, que era una maravilla. A mí me pareció una maravilla ese control. Nunca lo usé, pero sé que funcionaba y era muy bueno, porque hacía que los chavos que lo usaban se movieran y sudaran, ¿no? Ahora ya los videojuegos de realidad virtual con cascos y eso, pues ya no se mueven otra vez. Entonces, bueno, eso fue un desarrollo muy interesante, porque la computadora captaba los movimientos y entonces proyectaba una imagen virtual, digamos, de la persona dentro de la pantalla. Ahora con estos otra vez ya no se mueven, entonces eso es un paso para atrás desde el punto de vista del deporte, pero desde el punto de vista de conectarnos con la máquina, estos lentes de realidad virtual, que esta foto es de hace unos años, acaban de salir los de Apple, que son mucho más avanzados. Entonces, bueno, es un poquito ese peligro de convertirnos. Lo comentaba con alguien en el desayuno, que podríamos, si seguimos por ese camino, acabar como los personajes de la película, ¿cómo se llama la del robotcito Wall-E, ¿no? Que ya no podían ni caminar, de tan metidos que estaban con las computadoras y las máquinas. Ahora, para hablar de lo que sigue, de cómo nos vamos conectando con las máquinas, déjenme introducirles el concepto de plasticidad neuronal o neuroplasticidad. Aquí había un cerebrito, pero no pasó en la computadora. ¿Qué es la neuroplasticidad? Es algo nuevo que no se conocía. Antes nos enseñaban que las células del cerebro, las neuronas, eran las únicas células que no se reproducían y que había que cuidarlas. Ahora sabemos que se pueden reproducir algunas neuronas en algunas regiones del cerebro en ciertas circunstancias, pero además de eso, sabemos que las conexiones entre las neuronas se pueden modificar. Entonces, la neuroplasticidad sería esto, ¿no? La capacidad de las redes neuronales, las redes de neuronas conectadas entre sí, en el cerebro para cambiar a través del crecimiento y la reorganización. Esto quiere decir que el cerebro se reconfigura a sí mismo según las necesidades para funcionar de manera distinta a como funcionaba anteriormente. Y esto puede ser bueno y puede ser malo.
porque si nos volvemos seres que vivamos en una realidad virtual, pues nuestro cerebro se va a ir reconfigurando para adaptarse a eso y nos va a ser más difícil vivir en el mundo físico. Algo que ya está ocurriendo es que por culpa de las redes sociales y de Twitter y de las computadoras, la habilidad de leer se está empezando a perder. La capacidad de leer cuesta mucho tiempo adquirirla en la primaria, ¿no? Uno sufre primero deletreando, luego leyendo sílabas. Ahí se quedó la señora esta que da las noticias falsas en la mañanera. Pero luego lograba uno leer frases y párrafos y luego podía uno leer libros enteros sin parar. O sea, se echaba uno un libro en una semana, pero se lo echaba. Bueno, ahora nos está quitando esa habilidad que costaba tanto trabajo adquirir. El Twitter, ¿no? Con sus 280 caracteres, ahora a los jóvenes cualquier cosa que sea más de una cuartilla se les hace muy larga. Y si uno les pide que lean un libro, lo acusan a uno de abusador, ¿no? Entonces, esa neuroplasticidad tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno, ¿cómo funciona esa reconfiguración? Se pueden establecer nuevas conexiones, nuevas vías neuronales. Incluso hay que tienen algún accidente, pierden la movilidad en alguna parte del cuerpo y otra área del cerebro puede empezar a ocuparse de esa función que se había perdido. Entonces, en algunos casos puede ser extrema esa neuroplasticidad. Tiene que ver, para que ocurran estos cambios, el aprendizaje, el entrenamiento, la repetición, otras influencias ambientales, incluso el estrés, como hablaron ayer. Entonces hay que empezar a tomar en cuenta esa neuroplasticidad, pero además es lo que hace posible lo que les voy a platicar ahorita, de cómo estamos empezando a conectar el cerebro con las máquinas. Bueno, aquí era nada más para mostrar los tipos de plasticidad neuronal, pero no me voy a meter mucho, pero tiene que ver con que haya más receptores, por ejemplo, para los neurotransmisores, o que aumente la velocidad con la que se transmiten los impulsos a través de los axones y las dendritas, o que la célula receptora se vuelva más excitable, o que aumenten las conexiones, como ya dije. Hay varios mecanismos, pero miren, aquí, por ejemplo, aumenta el número de receptores en la célula receptora y entonces pues, puede recibir más neurotransmisores, o puede ser que empiece a liberar más neurotransmisor también, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras de lograr esta neuroplasticidad. Y eso a lo que nos lleva es a esta conclusión, ¿no? Nuestro cerebro es flexible, ¿no? Algo que antes no se pensaba que fuera. Bueno, se pensaba que uno podía aprender, pero no, es mucho más flexible de lo que creíamos. ¿Qué tan flexible? Déjenme enseñarles un ejemplo sorprendente. Bueno, dos ejemplos sorprendentes, pero empezamos con que fue un experimento que se hizo, se ha hecho varias veces, pero la primera vez fue en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Un investigador fabricó unos lentes con unos prismas que invierten arriba con abajo. Entonces, cuando uno se pone los lentes, ve el suelo arriba y el techo abajo, ¿no? Ahora venden estos. Me puse a buscar y me salió en Amazon que podía comprar yo estos lentes. Estaría interesante probarlos. Si uno se pone esos lentes, pues va a ver todo al revés. Y imagínense caminar, subir unas escaleras, montar una bicicleta. Pues es imposible porque se desorienta uno totalmente. Bueno, pues lo que descubrió este investigador, y se ha repetido numerosas veces, es que aquí está George Stratton en 1896. Este no es él, este es un experimento que se hizo ya en el siglo XX, pero es básicamente lo mismo. Se puso él y el experimento que hicieron después se lo pusieron a varios sujetos, pero se lo dejaron durante días, no se lo quitaban en ningún momento del día. Y lo que encontró fue que, bueno, durante 8 días se fue adaptando. O sea, primero se tropezaba y no podía ni moverse, y de pronto, y más o menos de golpe, digamos que despertó uno de los 8 días y de pronto ya veía todo bien. Entonces, quiere decir que su cerebro dijo, no, pues estoy al revés, y volteó, ¿no? Como cuando el proyector está al revés y hay que apretarle un botón.
en algún momento se adapta el cerebro y ya ve uno normal. Y entonces ya podía caminar, ya podía montar una bicicleta, ya podía agarrar su taza sin tirarla, porque al principio voltea uno la taza, ¿no? Porque la ve al revés, y tira el café, etcétera. Y lo más chistoso es que cuando se quitó las gafas, entonces veía todo al revés y se tardó un poquito menos en que volviera a su cerebro a darse cuenta y lo volviera a voltear. Entonces, así de flexible puede ser nuestro cerebro. Eso es, bueno, aquí hay un artículo que habla de eso, ¿no? De el mundo al revés, ¿no? Los experimentos con gogles, no Google, es Google. Son gogles, y cómo se han repetido esos experimentos. Y miren, lentes que invierten o distorsionan, y los individuos aprenden a cambiar la imagen, digamos, a regresarla a como debe ser, y pueden funcionar. Entonces, ese es un ejemplo extremo de la neuroplasticidad, ¿no? El segundo ejemplo es todavía más sorprendente. Este es el doctor Paul Bajirrita, un neurobiólogo estadounidense, más bien psicólogo, que en algún momento vivió en México y trabajó, pero no hay mucha historia de eso. Bueno, él se metió a explorar la neuroplasticidad cuando todavía no existía realmente este concepto para tratar de ayudar a las personas ciegas. Entonces desarrolló un sistema a finales de los años 60 que no sé si alcanzan ustedes a ver, es una silla como de barbero. Tiene aquí unas placas con unos puntitos. Esos puntitos son motorcitos como de masaje. Cada puntito es un masajeador que vibra. Aquí hay una cámara de televisión de circuito cerrado, aquí hay unas computadoras y enfrente se le ponía una pantalla al individuo. Entonces el individuo ciego se sienta en la silla con la espalda reclinada sobre los percutores. La cámara capta lo que hay en la pantalla, lo procesa la computadora y lo manda a la espalda del sillón y hace que los percutores vibren en la forma de lo que está viendo la computadora, ¿no? Es como digitalizar, pero con tacto, ¿no? Entonces, la persona sentía en su espalda las vibraciones en forma de X. Uno pues siente que algo vibra, pero no puede sentir la forma. Bueno, después de un periodo más o menos de varios días de entrenamiento, la persona ciega empezaba a poder decir si había una X, si había un círculo, si había un triángulo, porque el cerebro empezaba a procesar las señales de tacto de la espalda como si fueran señales visuales. No es que la persona sintiera que lo veía, simplemente sabía lo que había ahí. Decía, hay un triángulo. Y esto, bueno, suena verdaderamente increíble, pero les juro que es cierto. Ahí está un sistema más moderno de los años 70 que hizo el doctor Bajirrita. Más moderno, pero bueno, la cámara era esta cosota, la computadora era de este tamaño y los percutores eran más chiquitos porque se dio cuenta que era bastante fino la resolución de la espalda. Y esto es más o menos lo que podía percibir una persona con este sistema, una persona ciega, no como para reconocer a la persona, pero para saber que hay una persona y si es hombre o mujer, más o menos, ¿no? O si usa lentes o tiene el pelo largo. Luego cambió a explorar la lengua, entonces desarrolló unos electrodos que dan pequeños toquecitos eléctricos muy, muy ligeros en la lengua, con el mismo sistema, digamos, conectado, y los electrodos en la lengua también forman una retícula que reproduce lo que está viendo la cámara. Lo fue miniaturizando conforme pasaron los años. Ya murió el doctor Bajirrita, pero esa tecnología se comercializa actualmente, se llama BrainPort. Aquí está la paletita que se pone en la lengua que tiene los electrodos, aquí está la cámara con los lentes y aquí está la computadora, ¿no? que procesa todo eso. Entonces uno puede ver, entre comillas, con la lengua. Una persona ciega utilizando este sistema y que se entrene puede caminar sin tropezarse, puede ver escaleras, puede ver bardas, puede ver personas, objetos que vengan. Entonces ese es la cantidad de adaptación que puede lograr nuestro cerebro. Y ahora hay sistemas más modernos, ¿no? Aquí está la paletilla, casi no se ve. Bueno, eso nada más se los quería enseñar como ejemplo de la plasticidad de nuestro cerebro, pero además de las maneras tan extrañas que a veces puede uno buscar para conectar una computadora con nuestro cerebro. Ahora, hay interfaces
directas con el cerebro que uno puede explorar. Porque interfaces indirectas como las que hemos visto de controles, de videojuego y eso, y lentes de realidad virtual que detectan el movimiento de tu mano, pues no estoy conectado directamente al cerebro, ¿no? Estoy utilizando otras partes del cuerpo. Pero basándose en la plasticidad neuronal y los principios de la electroencefalografía, se está conectando mucho más directamente al cerebro. O bueno, una es encefalografía, la otra es de plano meterle electrodos al cerebro. Y bueno, por supuesto, se necesita computación muy avanzada para procesar señales que salgan o que entren al cerebro y que puedan ser de alguna manera reconocidas. Ahorita estamos en señales que salgan, más bien, ¿no? Todavía meterle señales al cerebro es algo que todavía no se está haciendo. Pero bueno, la primera vez que di esta conferencia, esto de la computación avanzada era así como, híjole, pues carísimo. Ahorita ya, como dijeron, hay ChatGPT y esto avanza cada vez más rápido y se vuelve cada vez más posible. Y por supuesto, la robótica, ¿no? Los robots cada vez más avanzados. Ustedes han visto estos robots que son como perros y corren y se caen y se levantan, y otros como humanos que brincan y dan volteretas y en fin, está avanzando todo esto de manera muy, muy acelerada. La manera más sencilla es la electroencefalografía, como yo les decía. Es eso que todos hemos visto en la televisión, en películas, de que le ponen a uno electrodos en el cuero cabelludo y esos electrodos van a captar las ondas cerebrales, que son ondas electromagnéticas y que cambian según la actividad del cerebro. Entonces hay varios tipos de ondas cerebrales, unas están asociadas con la actividad, con el sueño, y viendo esas ondas cerebrales los neurólogos pueden hacer ciertos estudios, por ejemplo, de la epilepsia, de depresión, de alteraciones del sueño, etcétera. Bueno, utilizando ese mismo sistema, aquí está un poquito cómo se generan estas corrientes, campos eléctricos, ¿no? Y cómo los capta un electrodo aquí afuera del cuero cabelludo. No es nada misterioso. Bueno, utilizando esa técnica, se han hecho cosas maravillosas. Este es el doctor Miguel Nicolelis, que es brasileño, trabaja en Estados Unidos y en Brasil, pero bueno, hay que señalar que es latinoamericano, ¿no? Utilizó una manera de buscar que la mente de un simio controlara un brazo robótico. Lo hizo conectando al simio con electrodos implantados en su cerebro. O sea, es un procedimiento invasivo muy complejo. Y bueno, por supuesto, éticamente también tuvo que pasar por la aprobación de comités, etcétera. Este electroencefalograma, digamos, captaba las ondas cerebrales y las procesaba una computadora. Fíjense que esto fue hace 23 años, entonces el procesamiento era complicadísimo, seguramente ahora es mucho más avanzado. Y la computadora estaba conectada con un brazo robótico. Es un poquito más complejo de lo que suena, porque el mono tenía una palanquita para mover en una pantalla un puntito acá. Aprendía a manejar la palanquita y que lograra lo que él quería, y después aprendía a manejar el brazo, ¿no? Con el joystick, pero al mismo tiempo la computadora estaba registrando sus impulsos cerebrales y analizándolos y tratando de predecir, ¿no? Entonces la computadora estaba como queriendo construir un modelo del cerebro del mono cuando movía la palanca para controlar el brazo. El mono se fue entrenando, se volvió muy hábil, y cuando ya estaba muy hábil y la computadora ya estaba muy bien entrenada, era una inteligencia artificial de estas predictivas, que ahora ya es mucho más común, le desconectan el control al mono. Esto tarda días, por supuesto, o semanas. Le desconectan el control y entonces el mono ya no está controlando con el control el brazo mecánico, lo está controlando con los impulsos cerebrales, aunque él no se dé cuenta. Y aquí está lo que lograba el monito, ¿no? Darse de comer un plátano, ¿no? Aquí le ponen algo y él se lo lleva a la boca, y ya lo hace. Después le quitan el control y ya nada más lo hace pensándolo,
¿no? Es un solo movimiento, ¿no? No, nada más. Es muy limitado, pero demuestra que se puede lograr que la mente, digamos, a través de los impulsos cerebrales, controle un robot, en principio. Y eso fue, les digo, en esa época se volvió muy, muy famoso Nicolelis y su investigación. Siguió avanzando. Aquí, por ejemplo, el monito camina, está conectado igual con electrodos a una computadora y hace que camine un robot, ¿no? Y después ya nada más, sin caminar él, puede hacer que camine el robot. Bueno, este es más o menos el tipo de conexiones que se están explorando más prácticas, ¿no? Un casco, una especie de gorrita que no tenga uno que poner cada electrodo, ni mucho menos meterle electrodos a un ser humano, porque se está tratando de pasar esta tecnología al ser humano. La idea sería que con el cerebro, una persona que es cuadraplégica, por ejemplo, pueda controlar una computadora, una silla de ruedas, un brazo robótico, un videojuego. Probablemente lo primero que van a salir van a ser videojuegos que se controlen con un casco con la mente. Todavía falta, pero se están tratando de desarrollar. Pero pues del videojuego puede brincar a la salud, ¿no? Ahora hay cascos más, fíjense, más prácticos, ¿no? Esta especie como de audífonos que tiene ahí los electrodos, y aquí una persona está controlando un videojuego, pero experimental en un laboratorio, ¿no? Y hubo un evento interesante, medio frustrante a la vez, en 2014, un paciente de Nicolelis, como era el mundial en Brasil, Nicolelis negoció y dijo, a ver, vamos a hacer que la patada de salida del mundial la dé un paciente un paciente inválido de las piernas, no sé cómo se diga, con una armazón robótica controlada por su cerebro. Entonces se organizó con muchísimo detalle para que todo saliera bien y salió medio mal, no totalmente mal, pero salió medio mal porque pues, se suponía que el paciente iba a caminar al centro de la cancha, iba a dar la patada y pues todo el mundo iba a aplaudir. Y entonces iba a salir esto. Y además de que ser bonito para el mundial, pues iba a ayudar a la investigación en este campo. Esta es la armazón robótica que se usó. Bueno, lo que pasó con ese exoesqueleto, como le llaman, es que, número uno, era pesadísimo, entonces iba a dañar la cancha, el pasto de la cancha. Entonces no lo hicieron en el centro, lo hicieron en una orillita de la cancha. Entonces ya no se vio tan bonito. Y lo segundo es que los camarógrafos se distrajeron. Entonces en el momento en que dio la patada no salió por la televisión. Entonces, bueno, era para darse un balazo, pero el paciente caminó 2, 3 pasitos y le dio una patadita bastante mala, así como, no como las que doy yo cuando me dicen bolita, por favor. Pero bueno, de alguna manera sucedió, ahí están las fotos, ¿no? Pero sí fue como, híjole, pues esto iba a ser un mega éxito y fue como que se frustró bastante. Pero miren, ahí está. Y no hay video, había unos videos, pero ya no están en YouTube, no sé qué pasó. Esto lo están queriendo usar ya hasta los chinos para mandar al espacio. Dicen que van a tener astronautas que controlen con la mente sus cohetes. Bueno, están exagerando mucho. Pero, miren, los controles manuales están obsoletos, ¿no? Bueno, están adelantándose mucho. Pero ya existen prótesis, por ejemplo, para personas que perdieron un brazo o una pierna, que se manejan ya por este sistema de electrodos, como de electroencefalografía, sin implantar electrodos dentro del cerebro. Y ahorita son para que recupere la función el paciente, pero puede llegar un momento en que se puedan emplear, o sea, que haya prótesis tan buenas que puedan usarse para correr, ¿no? O para levantar pesas, o no sé. Aquí está un artículo muy reciente de 2020, ¿no? De cómo se está explorando ahora meter implantes en el cerebro con electrodos para controlar estas prótesis. Y un poquito reflejando lo que decía el doctor Weiss hace rato, pues va a llegar el momento en que haya atletas híbridos, mitad hombre y mitad máquina. Bueno, no mitad, pero que tengan un componente de máquina. Esto no es una máquina, es una prótesis, pero esto ya mete
complicación. Sabrán ustedes mejor que yo no sé si estos compiten con personas que tienen piernas normales, no sé si les ganan más fácil, pero ya es complicado. Bueno, va a llegar un momento en que haya esto, ¿no? Todavía falta, pero algún día va a haber, y va a haber la pregunta de si pueden competir las personas que tienen prótesis, digamos, biónicas con personas que no las tienen y si hay una desigualdad o cómo lo va a resolver las autoridades deportivas. Y no estoy exagerando, ya existen, ahorita en esta etapa tan previa, los cibatlones le llaman, como cibermaratones, ¿no? Digamos, bueno, es que eso suena distinto, pero aquí están las Olimpiadas para Cyborgs, digamos, le llaman, en 2016. Compiten, aquí va en una especie de pista que tiene que pisar todos los ladrillitos, ¿no? Y compiten unos con otros. Obviamente son competencias muy limitadas, pero para una persona que no podía caminar o que no se podía mover, pues es un logro, ¿no? Incluso de carros, ¿no? Controlados para parapléjicos. Aquí están un poquito las pistas en las que compiten diferentes. Digo, parece para niños chiquitos, pero en este caso pues es sorprendente. Y sigue habiendo estas ciberatlones o como se llamen. Entonces, eso va a llegar a ser en algún momento, y habrá que tomarlo en cuenta. Y ya está empezando a ver la posibilidad de interfaces cerebro-máquinas a nivel comercial. Por supuesto, han oído hablar de un señor que se llama Elon Musk, ¿no? Que antes tenía más prestigio con Tesla. Ahorita como que cuando adquirió Twitter nos empezamos a dar cuenta de que tiene la boca más grande de lo que piensa en algunas cosas. Pero bueno, él fundó esta compañía Neuralink. En 2020 anunciaban su implante cerebral que están desarrollando, que se llama... se me fue el nombre ahorita, dice... Neuralink, precisamente se llama igual que la compañía. Neuralink 1 se llama el primer modelo. Y bueno, ellos prometen, así yéndose al futuro, que puede ayudar a las personas ciegas, sordas, paralizadas, que tengan pérdida de memoria, que tengan algún infarto cerebral. Eso todo es ciencia ficción en este momento, ¿no? Pero lo que sí está hablando él de implantes cocleares para los sordos, etcétera, es, bueno, se van a implantar unos electrodos que van a salir al exterior atrás de la oreja y las va a recibir esta capsulita que tiene la pila y que tiene los procesadores de computadora, y por Bluetooth van a mandar la información hacia afuera a una computadora grande. Este implante es de este tamaño, este es el cablecito que va hacia el cerebro. No sé por qué dice encima ahí, pero bueno, perdón. Son unos implantes muy pequeñitos. Miren, aquí se alcanza a ver los cablecitos que van a entrar al cerebro. Y esta es la punta de un dedo, ¿no? Entonces son cablecitos muy finos que entrarían a ciertas partes específicas del cerebro para conectarlo, recibir la información, que la capte el chip aquí atrás de la oreja, la mande a la computadora y pueda uno hacer pues, cualquiera de las cosas que les he mostrado, pero ya con un chip dentro del cerebro, mucho más segura la conexión. Y bueno, esta foto era que para hacer ese implante, Elon Musk dice, pues vamos a tener que usar un robot que abra el cráneo y que con la precisión de un robot inserte los electrodos, ¿no? O sea, él ya lo tiene pensado todo, todavía no ha desarrollado gran cosa. Ahí se veía un poquito cómo están adentro del cerebro y salen aquí al implante los cablecitos del electrodo. Entonces él promete que se va a registrar la actividad cerebral, se va a poder procesar y analizar, y entonces las personas que tengan, por ejemplo, lesiones de la médula espinal pueden entrenarse para aprender a controlar la computadora. Eso es más o menos realista porque lo podemos hacer con los cascos del electroencefalograma. Pero esto pues, nos daría nuevas posibilidades, y obviamente empezarían con las áreas del cerebro que controlan el movimiento. Ya después, pues a lo mejor se meten con otras áreas que controlan el habla o la memoria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y se conecta por Bluetooth con la computadora y bueno, primero con un videojuego aprenderían a mover un mouse, un puntero de un mouse, etcétera. Entonces, bueno, es más o menos
lo que les platiqué, pero convertido en estilo Elon Musk, mucho más avanzado, mucho más ambicioso y bueno, en cierta forma mucho menos realista, pero existe la posibilidad de que se logre. Están invirtiendo tremendamente en inteligencia artificial para poder analizar toda esa información. Y bueno, a lo mejor pues no quiero decir un número de años, pero pues acuérdense de los celulares esos de tabique a lo que tenemos ahora, pues a lo mejor se logra esto y viene una nueva era en que tengamos un chip y podamos controlar exoesqueletos, prótesis o robots incluso, ¿no? Y ya tiene su plan de que en el celular vamos a traer la aplicación que nos va a ayudar a entrenarnos. Y bueno, mucha gente lo ha criticado de que está exagerando. No sabemos si esto se va a lograr. Es un poquito como sus cohetes a Marte, ¿no? Que bueno, ha logrado grandes avances, pero quién sabe si de veras va a lograr llegar a Marte. Ya tiene competidores y ya algunos le ganaron la delantera. Esta otra compañía, Synchron, lo que hizo fue más o menos lo mismo, pero en vez de tratar de meter un electrodo al cerebro de una persona, de un ser humano, que es algo que está prohibido, ¿no? Hasta que lo autoricen las autoridades médicas como procedimiento experimental, pues no se puede hacer, ¿no? Esta otra compañía, Synchron, lo que hizo fue desarrollar un electrodo en forma de stent, como esas cositas que se meten dentro de los vasos de las venas y las arterias cuando se tapan y se expande el tubito y entonces abre la vena para que pueda pasar la sangre. Pero el stent, en este caso, es un electrodo. Entonces tiene su cablecito que va por toda la vena y sale al exterior. Entonces no lo pueden meter hasta el cerebro sin tener que hacer neurocirugía. Y recibió apreciación este stent throat, le llaman, ¿no? Como de stent y electrodo. Y bueno, esa es otra posibilidad. Aquí está el artículo científico que se publicó de esa compañía, ¿no? O sea, no es pura mercadotecnia, o sea, sí hay investigación científica detrás, ¿no? Y ya están empezando a tener resultados, bueno, más bien pruebas con pacientes. Pues es más o menos lo que le decía, ¿no? Se inserta el stent en alguna arteria grande del cerebro y puede entonces captar los impulsos y mandarlos a la computadora para que los analice y controle algún aparato, ¿no? Entonces, bueno, no es la única compañía que están en eso. Ya empezaron a decir que si va a quebrar la compañía de Elon Musk, pero el año pasado, 2022, ya recibió la luz verde para poder hacer experimentos en seres humanos, ¿no? Pruebas clínicas. Entonces, pues ahí va la cosa, ¿no? Ya puede empezar a probarlo, a ver si de veras se logra. Y bueno, este es un campo de investigación que está creciendo. Aquí es el anuncio de una conferencia, un congreso que iba a haber en 2022, todavía virtual, justo sobre ese tema, ¿no? O sea, hay mucha gente trabajando en eso en el mundo. Aquí hay algunos artículos recientes, ¿no? Sobre eso, cómo simulan los deportes en el entrenamiento, los movimientos en el entrenamiento deportivo para aprender a controlar interfaces computadora-cerebro. Sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de las, ¿cómo se dice? Cuando se lastiman los deportistas, ¿no? Las lesiones deportivas, de manera que la computadora pueda analizar cómo funciona el cerebro de un deportista y prevenir lesiones, ¿no? Otro habla de las posibilidades de las conexiones computadora-cerebro en varios campos, incluyendo el deporte, ¿no? Les digo, todavía es algo a futuro, pero ya están trabajando en ello en los laboratorios y en las empresas. Así que, pues para terminar, lo que puedo decir es que es algo que está avanzando vertiginosamente. Tiene que ver con posibilidades para la rehabilitación de pacientes que a lo mejor puedan volver a practicar deportes. Tiene que ver con la quizá mejora de deportistas, ¿no? O de deportistas lesionados o minusválidos que puedan volver a participar. A lo mejor alguien empieza a ser deportistas mejorados. Obviamente, pues habría que regularlo como se regula las hormonas, las drogas, etcétera.
pero también va a llevar probablemente una transformación muy radical de los deportes, de los juegos deportivos, no de los juegos en computadora deportivos o los deportes virtuales. Entonces viene una era muy interesante con muchos retos, pero también con riesgos, porque estas conexiones, como decía al principio, pueden llevar a un mayor sedentarismo, unos videojuegos tan buenos que ya parezca que está uno realmente allí y pues ya no necesita uno moverse de la silla. Esto puede llevar a posibles daños a la salud, pero también la implantación de electrodos, todo esto también puede tener daños a la salud. Hay estudios, por ejemplo, de que los electrodos implantados en el cerebro pueden provocar una respuesta inmune. Y bueno, a mí me intriga mucho, ¿no? Si va a llegar un momento que haya, así como el hombre nuclear, para los que sean de mi edad, o Cyborg, ¿no? Para los que vean la Legión de Superhéroes. Y si eso se va a valer, ¿no? Si van a poder competir o harán sus propias olimpiadas, en fin. Pues eso es lo que les quería platicar, nada más como para ponerlos a pensar en lo que viene y a lo mejor llega antes de lo que pensamos. Muchísimas gracias por su paciencia.